Si yo le pido que piense sobre lo subterráneo, ¿en qué piensa? Probablemente, al igual que la mayoría de nosotros, no es una idea agradable, no es una idea atractiva, lo subterráneo, lo escondido, lo oscuro, no es grato. Sin embargo, hay una manera muy novedosa, muy interesante de pensar sobre eso, sobre lo que está abajo, lo subterráneo. Y es que lo que sucede es que lo que está bajo tierra tiene impactos de muchas maneras sobre todos nosotros sin que nos demos cuenta. Esto es lo que nos cuenta el profesor Robert McFarlane, un profesor de la Universidad de Oxford, que también es periodista, tiene programas de televisión y se especializa en mostrarnos ángulos inéditos sobre cosas que no entendíamos muy bien o no sabíamos que se podían ver así. Sus libros han sido ampliamente traducidos y muchos de ellos han sido adaptados al cine y a la televisión. Su más reciente libro se llama Bajo Tierra y allí cuenta sus exploraciones que durante 10 años o más llevó a cabo en los lugares más profundos del planeta, desde las catacumbas en París hasta los glaciares en Groenlandia. Todos sus libros tienen mucho éxito y este Bajo Tierra fue reconocido por el diario inglés The Guardian como uno de los mejores libros del siglo XXI. Hoy usamos a McFarlane como guía a esta exploración a las profundidades del planeta, que nos deparan muchas sorpresas. Miren. En enero de 2010, un sismo de magnitud 7 en la escala de Richter devastó la isla caribeña de Haití. 3 meses más tarde, en abril, erupciones volcánicas en Islandia provocaron la formación de una gigantesca nube de ceniza que llevó a 8 países europeos a cerrar su espacio aéreo. Apenas días después, se registró el mayor derrame accidental de petróleo en el mundo, tras la explosión de la plataforma de perforación Deepwater Horizon en el Golfo de México. Y ese verano, 33 mineros quedaron atrapados a 720 metros de profundidad tras el derrumbe de la mina San José, en Chile. Todos estos eventos sacudieron al mundo en 2010 y también al autor británico Robert McFarlane. Dos de estos eventos fueron naturales y 2 fueron el resultado de la presencia humana bajo tierra. Y me hicieron pensar en primer lugar en lo que pasa cuando aquello que está enterrado sale a la superficie. Hay una brutal fuerza y grandes consecuencias. Y en segundo lugar, en cuán involucrados estamos en mente, cuerpo y vida con el mundo del subsuelo. El resultado de esa reflexión inicial fue su libro Bajo Tierra, donde McFarlane explora nuestra complicada relación con ese lugar del cual extraemos metáforas, recursos y sobre todo petróleo. Hemos perforado cerca de 40 o 50 millones de kilómetros tierra adentro, únicamente en busca de petróleo. Y cuando piensas en eso, el planeta se vuelve un queso suizo. Ya hemos perforado la corteza terrestre, y ahora con la perforación en aguas profundas nos hemos expandido a los océanos. Y a medida que derretimos el hielo, los océanos del norte se vuelven un nuevo horizonte de extracción. El deshielo provocado por el cambio climático también está desenterrando peligros que solían estar ocultos. Es lo que ocurre con el derretimiento del permafrost, esa capa de suelo que se supone que esté permanentemente congelada en los polos del planeta. Permafrost se ha convertido en una palabra sin sentido porque ha dejado de ser permanente. Se está ablandando y revelando muchas cosas. Por ejemplo, grandes cantidades de metano, un gas de efecto invernadero mucho más poderoso que el dióxido de carbono. También enfermedades como el ántrax. En Siberia, en 2016, los cadáveres de venados que habían muerto de ántrax hace un siglo o más salieron a la superficie gracias al derretimiento del permafrost, y hubo un brote serio de ántrax allí. Esa es solo una muestra de cómo estamos alterando lo que McFarlane llama las profundidades del tiempo, es decir, la historia geológica de nuestro planeta que se extiende durante eras y eones. Consideremos la llamada Internet de madera. Debajo de cada bosque existe una compleja red de casi 500 millones de años compuesta de raíces, hongos y bacterias que les permite a los árboles compartir nutrientes y otros recursos.
Esta red social subterránea también ayuda a absorber una gran cantidad de dióxido de carbono, ese gas que contribuye al calentamiento global. Sin embargo, el cambio climático ya le está ocasionando daños, lo cual podría resultar en temperaturas aún más altas. A través de su exploración del subsuelo, McFarlane nos invita a reflexionar sobre una importante pregunta. ¿Estamos siendo buenos ancestros? Esa pregunta cuestiona qué estamos dejando, qué estamos haciendo como especie ahora, que se va a absorber en el récord geológico. Hay muchas respuestas. Por ejemplo, desde los ensayos nucleares de la Segunda Guerra Mundial, hemos estado dejando átomos con exceso de energía nuclear por todo el mundo. Al final del libro desciendo 400 metros bajo tierra a una planta de almacenamiento de residuos nucleares de alto nivel en Finlandia llamada Olkiluoto. Y eso de hecho es un ejemplo de cómo ser un buen ancestro, pues la industria nuclear finlandesa está tratando de almacenar sus desechos de forma segura para que no afecte a los humanos o cualquier ser vivo dentro de 100.000 años. Pero aún nos queda un largo camino por recorrer para convertirnos en mejores ancestros. Para ello, McFarlane propone comenzar a pensar activamente en ese tiempo profundo. La COVID-19 ha causado que volvamos a pensar en días, en semanas, que no podamos ver más allá del fin de mes. Creo que como humanidad estábamos empezando a reconocer la necesidad de pensar dentro de 50 años, 100 años, 1000 años, porque esa es la escala a la que el clima cambia. Me parece que cada nación debe tener una especie de ministerio del tiempo profundo, enfocado en estas cuestiones de largo plazo, porque de otro modo no sobreviven el ciclo político. Es un primer paso hacia preservar lo que la Tierra nos ha regalado a lo largo de su historia, para nuestro disfrute y el de futuras generaciones.